Durante mucho tiempo se repitió una idea dentro de los organismos de investigación, que el momento más peligroso de un caso era el principio, el caos inicial, la falta de información clara, los testimonios contradictorios, la presión mediática, el riesgo de cometer errores cuando todavía no se entiende qué ocurrió realmente. Esa idea se enseñaba, se transmitía y se aceptaba casi como una verdad absoluta. Pero este caso demostró exactamente lo contrario. El momento más peligroso no fue el inicio, fue cuando todo empezó a encajar, cuando las dudas desaparecieron, cuando las hipótesis dejaron de competir entre sí, cuando la investigación alcanzó un punto que pocos casos alcanzan, la certeza. Y fue precisamente ahí cuando comenzó el verdadero problema. Porque la certeza no siempre es bienvenida, no cuando señala en una dirección que incomoda, no cuando deja de ser una pregunta abierta y se convierte en una respuesta concreta, no cuando empieza a afectar a personas que no estaban destinadas a ser parte de la historia. Al principio, nadie parecía alarmado. El avance de la investigación era visto como un éxito, un ejemplo de trabajo bien hecho, un proceso que, finalmente, estaba llegando a una conclusión clara. Los investigadores hablaban con más seguridad. Los informes empezaban a usar un lenguaje menos especulativo y más afirmativo. Los datos coincidían entre sí sin necesidad de forzarlos. Era lo que se espera de cualquier investigación seria. Pero hubo un instante preciso, casi imperceptible, en el que el ambiente cambió. No por una nueva prueba, no por un giro inesperado, sino por una reacción. Una reacción silenciosa, discreta, pero reveladora. Alguien dejó de estar cómodo. Si estás disfrutando de esta historia, dale like al vídeo y suscríbete al canal para no perder ninguna historia, porque lo que vamos a contar hoy no trata sobre un crimen sin resolver, sino sobre lo que ocurre cuando resolverlo se vuelve peligroso. La investigación no estaba avanzando hacia un callejón sin salida, todo lo contrario, se estaba acercando demasiado a una verdad que ya no podía ser ignorada. Y cuando eso sucede, el foco deja de estar en los hechos y se traslada a las consecuencias, porque cada verdad tiene un alcance, y alguien empezó a calcular ese alcance. Las reuniones se volvieron más frecuentes, pero menos claras. Se hablaba mucho y se decía poco. Las decisiones importantes ya no quedaban por escrito. Las instrucciones comenzaban a transmitirse de forma verbal, informal, siempre con margen para la negación. Nadie daba órdenes explícitas, pero todos parecían entender lo que se esperaba. Ese es el lenguaje del poder cuando no quiere dejar huellas. Los investigadores, concentrados en su trabajo, tardaron en percibirlo. Para ellos, el caso seguía siendo un conjunto de hechos que debían ser ordenados y explicados. No estaban pensando en implicaciones políticas, institucionales o jerárquicas. Estaban pensando en cerrar el caso correctamente. Ese fue su error, porque mientras ellos buscaban respuestas, otros empezaron a buscar formas de detener las preguntas. La primera señal fue sutil. Un informe devuelto para revisión adicional. Nada grave, nada inusual. Pero esa revisión no tenía observaciones técnicas concretas, solo sugerencias vagas, recomendaciones de prudencia, llamados a no adelantar conclusiones, advertencias disfrazadas de consejo. Luego vinieron las demoras. Solicitudes que antes se aprobaban en horas comenzaron a tardar días. Accesos que siempre habían estado disponibles pasaron a requerir autorizaciones especiales. No se prohibía nada abiertamente, pero todo se volvía más lento, más pesado, más difícil, como si el sistema, de repente, hubiera decidido caminar en contra. Si esta forma de presión silenciosa te resulta inquietante, suscríbete al canal, porque este tipo de mecanismos no aparecen en los manuales, pero se repiten en muchos casos donde la verdad empieza a incomodar. A pesar de todo, la investigación continuó. Y eso solo empeoró las cosas, porque cada nuevo dato confirmado reforzaba una conclusión que ya no podía ser presentada como una posibilidad entre otras. Era una línea clara, demasiado clara, y cuanto más clara se volvía, más evidente era que alguien quería que se detuviera, no porque fuera incorrecta, sino porque era inconveniente. El punto de quiebre no fue un descubrimiento espectacular, no fue una prueba impactante, fue algo mucho más peligroso, una confirmación cruzada, un dato que coincidía desde múltiples fuentes independientes, algo que eliminaba la posibilidad de error. A partir de ese momento, ya no había espacio para reinterpretaciones, y fue entonces cuando la investigación dejó de ser vista como un trabajo técnico y empezó a ser tratada como un problema. Las preguntas cambiaron. Ya no se preguntaba qué ocurrió, sino hasta dónde es necesario llegar. Y esa diferencia lo cambia todo, porque cuando se cuestiona el alcance de una investigación, no se está discutiendo la verdad, sino su conveniencia. Si estás siguiendo esta historia hasta aquí, dale like al vídeo y suscríbete, porque este es el punto exacto en el que muchas investigaciones dejan de avanzar, no por falta de pruebas, sino por exceso de ellas. Algunos investigadores empezaron a notar el cambio de actitud, comentarios fuera de lugar, sugerencias de enfocarse en otros casos, recordatorios constantes sobre la carga de trabajo y las prioridades institucionales. Nada explícito, todo perfectamente defendible, pero el mensaje era claro: seguir adelante tenía un costo, y ese costo no se expresaba en amenazas, sino en consecuencias progresivas, aislamiento, pérdida de apoyo, falta de recursos, el tipo de desgaste que no se puede denunciar formalmente, pero que termina agotando a cualquiera. Mientras tanto, la verdad seguía ahí, completa.
clara, sólida, innegable, y por eso mismo, peligrosa. Este OOC termina aquí, en el momento exacto en que la investigación todavía existe, pero ya está rodeada. En la introducción, veremos cómo se llegó hasta este punto y por qué, una vez que la verdad incomoda a las personas equivocadas, detener una investigación se convierte en una prioridad absoluta. Para entender por qué una investigación puede ser interrumpida justo cuando alcanza su punto más sólido, es necesario retroceder, no al inicio del caso, sino al contexto que lo rodeaba incluso antes de que la primera pregunta fuera formulada. Porque ninguna investigación existe en el vacío. Todas nacen dentro de estructuras, jerarquías y equilibrios que determinan, desde el primer momento, hasta dónde se puede llegar. Cuando este caso comenzó, no había indicios de que terminaría así. No era una investigación marcada como sensible. No involucraba, al menos en apariencia, a figuras intocables ni a intereses evidentes. Era, en esencia, un expediente más, abierto como tantos otros, asignado a un equipo que seguía procedimientos estándar y que no esperaba encontrar nada fuera de lo común. Ese fue, quizás, el primer error del sistema, subestimar lo que estaba a punto de salir a la superficie. Los primeros pasos fueron rutinarios. Recolección de datos, entrevistas iniciales, análisis preliminares. Todo avanzaba dentro de los tiempos previstos. Las conclusiones tempranas no generaban alarma. De hecho, parecían confirmar una versión aceptable de los hechos. Una versión que podía cerrarse sin demasiadas complicaciones. Pero incluso en esa etapa inicial, había detalles que no encajaban del todo. No lo suficiente como para detener el proceso, pero sí lo suficiente como para incomodar a quienes prestaban verdadera atención. Pequeñas inconsistencias, diferencias mínimas entre testimonios, registros que no coincidían al 100%. Nada extraordinario, nada escandaloso, nada que justificara una alarma. Todavía, si estás disfrutando de esta historia, dale like al vídeo y suscríbete al canal para no perder ninguna historia, porque lo que empieza como una anomalía menor suele ser el punto de partida de todo lo que el sistema preferiría no enfrentar. A medida que la investigación avanzaba, esos detalles empezaron a conectarse entre sí, no de manera forzada, sino natural, como piezas de un rompecabezas que, una vez alineadas, mostraban una imagen distinta a la esperada. Y esa imagen no era cómoda, porque no se ajustaba a la narrativa que ya comenzaba a instalarse de forma implícita. Aquí es donde la introducción del caso se vuelve crucial, porque no estamos hablando de un giro repentino ni de una revelación explosiva. Estamos hablando de un proceso lento, casi imperceptible, en el que la verdad fue ganando forma sin que nadie lo planeara. Eso es lo que la vuelve peligrosa. Cuando una verdad se construye de manera deliberada, puede ser controlada, puede ser editada, puede ser negociada, pero cuando surge de la simple acumulación de hechos coherentes, se vuelve difícil de manipular sin dejar rastros. Y fue exactamente eso lo que ocurrió. Los investigadores comenzaron a confiar más en los datos que en las interpretaciones previas. Empezaron a cuestionar conclusiones tempranas, no porque sospecharan de una conspiración, sino porque el propio material los obligaba a hacerlo. Era una cuestión de rigor profesional. Ese rigor, sin embargo, empezó a generar tensión, no abierta, no explícita, pero perceptible. Algunos superiores comenzaron a hacer preguntas que no estaban orientadas a esclarecer, sino a medir. ¿Cuánto falta para cerrar el caso? ¿Qué tan firmes son esas conclusiones? ¿Es realmente necesario profundizar en ese punto? Preguntas que, en otro contexto, serían normales, pero que aquí empezaban a marcar una diferencia, porque no buscaban respuestas técnicas, buscaban límites. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal, porque este tipo de preguntas son el preludio de casi todas las investigaciones que terminan siendo interrumpidas. La introducción del caso, tal como fue presentado oficialmente, hablaba de hechos, de circunstancias, de responsabilidades difusas. Pero lo que no decía, y lo que empezó a hacerse evidente, era que esos hechos apuntaban hacia zonas sensibles, no necesariamente ilegales, pero sí incómodas. Zonas donde una verdad clara podía generar consecuencias no previstas. Y cuando las consecuencias empiezan a ser calculadas antes que los hechos, el destino de la investigación ya no depende de su solidez, depende de su impacto. Con el paso de las semanas, el equipo investigador empezó a notar un cambio sutil en el entorno. No en el contenido del trabajo, sino en la forma en que era recibido. Informes que antes eran discutidos con interés ahora eran simplemente archivados. Observaciones relevantes eran minimizadas. Algunas líneas de análisis eran calificadas como excesivas. No se prohibía avanzar, pero tampoco se incentivaba. Ese es el punto intermedio más peligroso, porque no genera resistencia, sino desgaste. Aún así, la investigación siguió su curso, y cuanto más avanzaba, más evidente se volvía que la versión inicial ya no podía sostenerse sin ignorar datos clave. No se trataba de reinterpretar los hechos, sino de aceptarlos en su totalidad. Y esa totalidad ya no era conveniente. Si estás siguiendo esta introducción hasta aquí, dale like al vídeo
vídeo y suscríbete, porque lo que viene no es una historia de errores humanos, sino de decisiones conscientes. En este punto, es importante entender algo: nadie se levantó una mañana y decidió detener la investigación. No hubo una reunión secreta inicial ni una orden directa desde el primer momento. Lo que hubo fue un proceso gradual de incomodidad creciente, una sensación compartida de que algo estaba avanzando demasiado lejos. Y cuando esa sensación se instala en los niveles adecuados, la reacción es casi automática. Primero se intenta suavizar, luego, ralentizar, finalmente, neutralizar. La introducción del caso termina aquí, justo antes de que esas estrategias empiecen a aplicarse de forma sistemática. Hasta este punto, la investigación todavía era un proceso legítimo, aunque incómodo. Todavía existía la posibilidad de que la verdad fuera aceptada, pero esa posibilidad se estaba cerrando. En el capítulo 1, veremos cómo el hecho inicial, aparentemente simple, fue interpretado de una manera que facilitó todo lo que vino después, y cómo desde el primer informe se sembraron las condiciones para que, llegado el momento, la investigación pudiera ser interrumpida sin escándalo. El hecho que dio origen a esta investigación no parecía, en un principio, especialmente complejo. No tenía los elementos espectaculares que suelen atraer atención inmediata ni las características de un caso que, desde el primer día, se percibe como problemático. Por el contrario, todo indicaba que se trataba de una situación que podía resolverse con los procedimientos habituales, siguiendo los pasos establecidos y alcanzando una conclusión aceptable para todas las partes involucradas. Esa apariencia de normalidad fue clave, porque las investigaciones que luego son interrumpidas por órdenes superiores rara vez comienzan rodeadas de alarma. Empiezan de forma discreta, casi anodina, amparadas por una narrativa inicial que permite encuadrarlas dentro de lo conocido. Y esa narrativa, cuando se instala temprano, condiciona todo lo que viene después. La primera reconstrucción de los hechos fue rápida, demasiado rápida. Se apoyó en los elementos más accesibles, en los testimonios disponibles en ese momento y en interpretaciones que no exigían una revisión profunda del contexto. No era una mentira abierta, pero sí una versión conveniente, una que explicaba lo ocurrido sin necesidad de mirar más allá. Ese tipo de versiones no se imponen por la fuerza, se aceptan porque alivian, porque permiten cerrar, porque evitan preguntas adicionales. Desde el primer informe, el lenguaje utilizado marcó el rumbo. Palabras como presuntamente, probablemente y no se descarta aparecían estratégicamente ubicadas para dar una sensación de prudencia, pero también para dejar abiertas salidas futuras. Al mismo tiempo, se omitían detalles que, aunque parecían secundarios, podían alterar la interpretación general. No se trataba de ocultar información, sino de jerarquizarla. Y jerarquizar es decidir qué importa y qué no. Si estás disfrutando de esta historia, dale like al vídeo y suscríbete al canal para no perder ninguna historia, porque muchas investigaciones se definen no por lo que dicen, sino por lo que deciden no destacar. El equipo investigador aceptó esa primera versión como punto de partida, no por negligencia, sino porque era lo lógico. En ese momento, no existían razones sólidas para cuestionarla. El problema es que, una vez que una versión se instala como base, todo lo que la contradice empieza a percibirse como una anomalía, incluso cuando está respaldado por datos. Ese fue el primer paso hacia la interrupción futura. Con el avance de los días, comenzaron a aparecer elementos que no encajaban del todo con la reconstrucción inicial. Detalles temporales, secuencias que no coincidían exactamente, testimonios que, sin contradecir abiertamente la versión oficial, la matizaban de forma incómoda. Nada de eso fue ignorado, pero tampoco fue integrado de inmediato. Se los colocó en un segundo plano, porque integrarlos implicaba revisar la base misma del caso. El hecho inicial había sido presentado como un evento aislado, sin antecedentes relevantes ni implicancias más amplias. Esa presentación no era falsa, pero era incompleta. Y la incompletitud, en contextos institucionales, suele ser más efectiva que la falsedad directa. A medida que se incorporaban nuevos datos, algunos investigadores comenzaron a notar que la explicación original exigía cada vez más ajustes para sostenerse. No ajustes menores, sino reinterpretaciones constantes. Cuando una teoría necesita ser corregida una y otra vez para sobrevivir, deja de ser una explicación y se convierte en una defensa. Ese fue el momento en que surgieron las primeras dudas internas reales, no expresadas en reuniones formales, no registradas en informes oficiales, pero presentes. Y esas dudas, aunque todavía no incomodaban a nadie fuera del equipo, ya estaban sembrando el problema. Porque una vez que un investigador empieza a desconfiar de la versión inicial, el proceso cambia. Ya no se trata solo de confirmar, sino de contrastar. Ya no se acepta lo evidente sin revisarlo. Y esa actitud, aunque esencial para la verdad, suele ser vista como una amenaza para la estabilidad del relato. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal, porque este cambio de enfoque es el punto de no retorno en muchas investigaciones. El capítulo 1 es fundamental porque muestra algo que rara vez se dice: la interrupción de una investigación no comienza con una orden, sino con una versión cómoda. Una versión que permite avanzar rápido, cerrar pronto y evitar preguntas estructurales. Y cuanto más tiempo esa versión permanece vigente, más costoso se vuelve abandonarla. En este caso, la versión inicial había sido compartida, aceptada y, en cierto modo, asumida como definitiva por niveles que iban más allá del equipo
equipo investigador. Eso significaba que corregirla no implicaba solo ajustar un informe, sino admitir que se había construido algo sobre una base débil. Y esa admisión tiene consecuencias. Las primeras discusiones técnicas internas giraron en torno a si realmente valía la pena revisar algunos aspectos. ¿Era necesario reabrir ciertas entrevistas? ¿Había suficientes motivos para profundizar en determinados antecedentes? ¿No sería mejor cerrar el caso con la información disponible y evitar prolongarlo innecesariamente? Esas preguntas, planteadas como preocupación por la eficiencia, ocultaban otra cosa, el temor a que la investigación dejara de ser manejable. Porque una vez que se cuestiona el hecho inicial, todo el edificio empieza a temblar. Si estás siguiendo esta historia hasta aquí, dale like al vídeo y suscríbete, porque este es el punto donde la verdad todavía puede avanzar o empezar a ser contenida. A pesar de las dudas, el trabajo continuó, y fue precisamente esa continuidad la que terminó de complicar todo, porque al profundizar, los investigadores no solo encontraron inconsistencias, sino patrones, y los patrones ya no podían explicarse como errores aislados o casualidades. El hecho inicial, visto con nueva información, adquiría otro significado, no uno completamente opuesto, pero sí mucho más complejo, y esa complejidad no era compatible con la versión simple que se había instalado al comienzo. Aquí es donde el capítulo 1 se conecta directamente con lo que vendrá después, porque una investigación no se interrumpe de golpe. Primero se le da una forma que permita, llegado el momento, detenerla sin escándalo, y esa forma comienza con una narrativa inicial que parece suficiente, hasta que deja de serlo. El capítulo 1 termina aquí, en el punto exacto donde el hecho original ya no puede sostenerse sin ajustes forzados, y donde las primeras decisiones, aparentemente técnicas, empiezan a tener consecuencias que nadie está dispuesto a asumir públicamente. En el capítulo 2, veremos cómo esas dudas internas comenzaron a trascender el equipo y cómo, a partir de ese momento, la investigación empezó a incomodar a niveles que ya no estaban dispuestos a tolerar preguntas abiertas. El momento en que una investigación empieza a incomodar no suele coincidir con el descubrimiento de una prueba definitiva. En la mayoría de los casos, el verdadero punto de inflexión ocurre cuando las dudas internas dejan de ser silenciosas, cuando aquello que antes se comentaba en pasillos, en notas personales o en conversaciones informales comienza a filtrarse, aunque sea de forma mínima, hacia espacios donde ya no puede ser controlado con facilidad. Eso fue exactamente lo que ocurrió en esta investigación. Hasta ese momento, las inconsistencias detectadas en el capítulo 1 seguían contenidas dentro del equipo técnico. Eran conocidas, discutidas y, en cierta medida, toleradas como parte normal de un proceso complejo. Pero la acumulación de detalles incongruentes empezó a generar un problema práctico. Para avanzar, era necesario modificar la línea original del caso, y esa modificación implicaba justificar por qué se estaba cambiando una versión que ya había sido aceptada oficialmente. Ese tipo de justificación no pasa desapercibida. La primera señal de que algo estaba cambiando apareció de manera casi imperceptible. Una solicitud de información adicional fue respondida con demora. Un acceso a archivos que antes era automático pasó a requerir autorizaciones adicionales. Ninguna de estas medidas fue presentada como una restricción, sino como un simple ajuste administrativo, pero en conjunto, marcaban un cambio de clima. La investigación ya no avanzaba con la misma fluidez. Si estás siguiendo esta historia y te interesa entender cómo operan estos mecanismos silenciosos, dale like al vídeo y suscríbete al canal para no perder ninguna historia, porque lo que viene rara vez se cuenta con este nivel de detalle. Con el paso de las semanas, algunos investigadores comenzaron a notar que ciertas preguntas generaban reacciones distintas según a quien se las planteara. Mientras que en el ámbito técnico eran consideradas razonables, en niveles jerárquicos superiores empezaban a ser vistas como innecesarias, insistentes o incluso problemáticas. No se cuestionaba el contenido de las preguntas, sino su pertinencia. Y esa diferencia es clave. Cuando una institución deja de preguntarse si algo es verdadero y empieza a preguntarse si conviene investigarlo, la lógica del caso cambia por completo. Las reuniones de seguimiento comenzaron a adquirir un tono distinto. Donde antes se hablaba de avanzar, ahora se hablaba de cerrar etapas. Donde antes se proponía profundizar, ahora se sugería no perder de vista el objetivo principal. Expresiones vagas, pero cargadas de significado. Señales de que el margen de maniobra se estaba reduciendo. Algunos miembros del equipo interpretaron esto como una advertencia implícita. Otros prefirieron verlo como una preocupación legítima por los tiempos y los recursos. Pero incluso estos últimos no pudieron ignorar que ciertas líneas de investigación empezaban a generar incomodidad real. La incomodidad no provenía del posible error, sino de las consecuencias del acierto. Porque si las nuevas hipótesis eran correctas, no solo implicaban revisar el hecho inicial, sino también cuestionar decisiones previas, responsabilidades asumidas y, en algunos casos, la actuación de personas que ocupaban posiciones sensibles dentro de la estructura. Ese tipo de cuestionamiento rara vez es bien recibido. Si este tipo de historias te resulta inquietante, suscríbete al canal, porque este es el punto donde muchas investigaciones comienzan a ser redefinidas sin que nadie lo anuncie oficialmente. El primer intento de contención fue sutil. Se sugirió priorizar otros aspectos del caso, dejar ciertas líneas para una etapa posterior y concentrarse en cerrar los puntos que ya estaban suficientemente
suficientemente claros. La lógica era aparentemente impecable, avanzar sobre lo seguro antes de abrir nuevos frentes. Pero lo seguro, en este contexto, coincidía exactamente con la versión inicial. Las líneas incómodas quedaban siempre postergadas, no rechazadas, pero sí desplazadas. Y el desplazamiento, cuando se prolonga en el tiempo, termina teniendo el mismo efecto que la negación. A medida que la investigación seguía avanzando de forma desigual, algunos investigadores comenzaron a documentar sus dudas con mayor cuidado. No por desconfianza interna, sino por una sensación creciente de que esas observaciones podían perderse si no quedaban registradas de algún modo. Esas anotaciones, informes complementarios y observaciones técnicas no eran aún un desafío directo a la estructura, pero sí constituían un registro incómodo. Un registro que demostraba que la investigación no era tan simple como se quería hacer creer. Fue en ese momento cuando las dudas dejaron de ser solo un asunto técnico y empezaron a adquirir una dimensión política, aunque nadie usara esa palabra en voz alta. Si estás llegando hasta aquí, dale like al vídeo y suscríbete, porque lo que ocurre a continuación define el destino de la investigación. Algunos de esos documentos internos comenzaron a circular fuera del equipo inmediato, no como filtraciones intencionales, sino como parte normal de procesos de revisión y supervisión. Pero al hacerlo, llevaron consigo preguntas que no tenían respuestas fáciles, preguntas que obligaban a mirar el caso desde una perspectiva más amplia. Y esa perspectiva no era conveniente. Las reacciones no tardaron en llegar, no hubo reprimendas abiertas ni sanciones formales. En su lugar, aparecieron observaciones generales sobre la necesidad de mantener coherencia, de evitar interpretaciones excesivamente complejas y de no perder de vista el marco general. Frases cuidadosamente elegidas para desalentar sin prohibir. Ese es uno de los rasgos más inquietantes de estas situaciones. Casi nunca hay una orden directa al principio. Hay sugerencias, recomendaciones, cambios de tono. Y esos cambios son suficientes para que muchos entiendan el mensaje. Algunos investigadores decidieron adaptarse. Otros continuaron trabajando con la misma rigurosidad, convencidos de que los datos terminarían imponiéndose. Pero esa convicción, aunque noble, no siempre tiene en cuenta un factor clave. En ciertos contextos, la verdad no es el objetivo principal. Y cuando deja de serlo, la investigación entra en terreno peligroso. El capítulo 2 concluye aquí, en el punto donde las dudas ya no pueden ser contenidas sin generar fricción, y donde la investigación empieza a ser observada no solo por lo que puede descubrir, sino por a quien podría incomodar. En el próximo capítulo veremos cómo esa incomodidad se transforma en vigilancia y cómo, poco a poco, investigar deja de ser una tarea técnica para convertirse en un acto de riesgo. El cambio no fue inmediato ni evidente para todos, pero quienes estaban atentos lo percibieron con claridad. La investigación seguía oficialmente en curso, los informes continuaban redactándose y las reuniones se realizaban según el calendario previsto. Sin embargo, algo fundamental había cambiado, ya no se investigaba en soledad. Cada movimiento empezaba a ser observado, no de manera explícita, no con supervisores presentes en cada paso, sino a través de una sensación constante de evaluación. Las solicitudes de información comenzaron a recibir respuestas más formales, más cuidadas, más medidas. Donde antes bastaba una llamada o un correo interno, ahora se exigían pedidos por escrito, con justificación detallada. El lenguaje administrativo se volvió más rígido, más defensivo, como si cada intercambio pudiera ser leído, archivado y reinterpretado en otro contexto. Y probablemente lo estaba haciendo. Si estás siguiendo esta historia hasta aquí, dale like al vídeo y suscríbete al canal para no perder ninguna historia, porque este es el punto donde muchas investigaciones dejan de buscar respuestas y empiezan a protegerse a sí mismas. Algunos investigadores comenzaron a notar que ciertos nombres generaban reacciones inmediatas. No reacciones de rechazo abierto, sino silencios, cambios de tema, respuestas evasivas. La simple mención de determinadas personas, instituciones o decisiones pasadas alteraba el ritmo de las conversaciones. Era como si existieran zonas implícitamente prohibidas, aunque nadie hubiera señalado un límite concreto. Ese tipo de autocensura no se impone desde arriba, se aprende observando. Bastaba con ver qué preguntas eran respondidas con rapidez y cuáles quedaban pendientes indefinidamente. Bastaba con notar qué documentos eran entregados completos y cuáles llegaban fragmentados, con anexos faltantes o referencias cruzadas imposibles de rastrear. Nada de eso podía ser probado como una obstrucción directa, pero en conjunto creaba un patrón inquietante. La investigación avanzaba, sí, pero lo hacía por un camino cada vez más estrecho. En este contexto, algunos miembros del equipo empezaron a preguntarse no solo qué estaban investigando, sino hasta dónde se les permitiría llegar. Esa pregunta, aunque nunca formulada oficialmente, comenzó a influir en las decisiones cotidianas. En qué líneas profundizar, en qué datos priorizar, en qué hipótesis desarrollar con más cautela. La vigilancia no necesitaba ser visible para ser efectiva. Si este tipo de dinámicas te resulta perturbador, suscríbete al canal, porque entender cómo funcionan es esencial para comprender por qué tantas investigaciones terminan inconclusas. Con el tiempo, la presión dejó de ser solo externa, se volvió interna. Algunos investigadores empezaron a debatir entre ellos sobre los riesgos de seguir avanzando en ciertas direcciones. No riesgos profesionales en el sentido clásico, sino algo más difuso, el riesgo de
de quedar marcados como problemáticos, insistentes o poco alineados con los objetivos generales. Ese tipo de marca no aparece en ningún expediente, pero pesa. Las conversaciones informales cambiaron de tono. Donde antes había entusiasmo por descubrir, ahora había cautela. Donde antes se celebraban los avances, ahora se evaluaban las consecuencias. La pregunta ya no era solo, ¿qué estamos encontrando?, sino, ¿qué va a pasar si esto se confirma? Y esa pregunta es devastadora para cualquier proceso de investigación honesto. En paralelo, comenzaron a aparecer indicios de que la investigación había captado la atención de niveles que no participaban directamente en ella. Comentarios generales sobre la importancia del caso, consultas inesperadas sobre el estado de ciertos aspectos y solicitudes de resúmenes ejecutivos que no estaban previstos originalmente. Nada de esto era ilegal ni improcedente, pero todo indicaba que el caso ya no era considerado un asunto técnico aislado. Se había convertido en algo que debía ser monitoreado. Si estás llegando hasta aquí, dale like al vídeo y suscríbete, porque este es el momento exacto en que la verdad empieza a ser evaluada no por su solidez, sino por su impacto. La vigilancia tuvo un efecto inmediato en la producción de información. Los informes comenzaron a ser más cuidadosos en su redacción. Se evitaban afirmaciones categóricas. Se privilegiaban formulaciones ambiguas, abiertas a múltiples interpretaciones. No porque los datos lo exigieran, sino porque la prudencia empezaba a ser vista como una forma de protección. Ese cambio estilístico es uno de los signos más claros de que una investigación está entrando en terreno sensible. La claridad empieza a parecer peligrosa, la precisión innecesaria, la ambigüedad conveniente. Algunos investigadores intentaron resistir este desplazamiento manteniendo un enfoque estrictamente técnico, pero incluso ellos se vieron obligados a reconocer que el contexto había cambiado. Ya no bastaba con tener razón. Había que considerar quién iba a leer, interpretar y utilizar esa información, y eso condiciona todo. En un momento determinado, se tomó una decisión que, aunque presentada como operativa, tuvo consecuencias profundas: centralizar ciertos análisis y concentrar la elaboración de conclusiones en un grupo reducido. La justificación fue la eficiencia, la coherencia del discurso, la necesidad de evitar contradicciones. En la práctica, significó reducir la diversidad de miradas. Y cuando se reduce la diversidad, se reduce también la posibilidad de cuestionar el marco general. Si este tipo de decisiones te resulta familiar, suscríbete al canal, porque forman parte del manual no escrito de cómo se controla una investigación sin detenerla formalmente. A partir de ese punto, el flujo de información se volvió más vertical. Las observaciones críticas seguían existiendo, pero tenían menos espacios para expresarse. Las discusiones se desplazaron de los foros abiertos a conversaciones privadas. Y esas conversaciones, por definición, no dejan registro. La investigación seguía viva, pero ya no era transparente. El capítulo 3 termina aquí, en el momento en que investigar deja de ser un ejercicio colectivo de búsqueda y empieza a convertirse en un proceso vigilado, condicionado por miradas externas y por la necesidad de no incomodar a quienes observan desde arriba. En el próximo capítulo veremos cómo esa vigilancia se transforma en presión directa y cómo, finalmente, la verdad comienza a ser considerada un problema que debe ser gestionado. Hay un momento específico en toda investigación interrumpida en el que la lógica se invierte por completo. No ocurre de forma abrupta ni con una orden explícita, sino a través de una transformación silenciosa del propósito. La investigación ya no existe para descubrir qué ocurrió, sino para administrar lo que puede decirse sobre lo ocurrido. Y ese momento, aunque difícil de identificar desde afuera, es absolutamente claro para quienes lo viven desde adentro. En este caso, ese punto llegó cuando las conclusiones preliminares comenzaron a mostrar un grado de coherencia que ya no podía ser ignorado. Las piezas encajaban. Los datos, antes dispersos, empezaban a formar una estructura sólida. Las hipótesis alternativas se debilitaban frente a una explicación que, aunque incómoda, resultaba cada vez más difícil de refutar. Y fue precisamente esa solidez la que encendió las alarmas. Si estás siguiendo esta historia y quieres entender cómo se frena una investigación justo cuando empieza a decir demasiado, dale like al vídeo y suscríbete al canal para no perder ninguna historia, porque este capítulo es clave para comprender cómo opera el poder cuando se siente amenazado. Las conclusiones preliminares no fueron presentadas como definitivas. Se expusieron con cautela, respaldadas por datos verificables y acompañadas de advertencias metodológicas. Pero aún así, tenían algo que las hacía peligrosas: reducían el margen de interpretación. Ya no se trataba de conjeturas abiertas, sino de un escenario que empezaba a perfilar responsabilidades claras. Y cuando aparecen responsabilidades, aparecen los límites. Las reacciones no se hicieron esperar. Por primera vez desde el inicio del caso, surgieron intervenciones directas en el contenido del trabajo, no para corregir errores técnicos, sino para sugerir ajustes en el enfoque. Se recomendó revisar el contexto, considerar variables externas, y evitar conclusiones que pudieran prestarse a interpretaciones erróneas. El lenguaje seguía siendo formal, incluso amable, pero el mensaje era inequívoco: ese camino no era deseable. Algunos investigadores intentaron defender la integridad del trabajo argumentando que las conclusiones se derivaban directamente de los datos, que no se trataba de interpretaciones forzadas, sino de resultados lógicos. Pero esas defensas
defensas chocaron con una pared invisible. La preocupación ya no era la exactitud, sino el impacto. Impacto institucional, impacto político, impacto mediático. Y frente a esos impactos, la verdad dejó de ser prioritaria. Si este tipo de situaciones te resultan inquietantes, suscríbete al canal, porque entender este mecanismo es esencial para comprender por qué tantas verdades quedan atrapadas en borradores que nunca ven la luz. A partir de ese momento, comenzaron a aparecer conceptos como responsabilidad institucional y consecuencias no deseadas. Conceptos vagos, pero extremadamente eficaces para frenar avances. Se insinuó que ciertas conclusiones podían generar confusión o dañar la credibilidad de la institución. Nadie dijo que fueran falsas, solo que eran inconvenientes. Y lo inconveniente, en ciertos contextos, es suficiente para ser descartado. Las reuniones cambiaron nuevamente de tono. Ya no se discutía que faltaba investigar, sino cómo presentar lo ya investigado. Se habló de redacción, de énfasis, de orden narrativo. Pequeños ajustes que, acumulados, tenían un efecto profundo: diluir la fuerza de las conclusiones. Donde antes había afirmaciones claras, ahora se proponían formulaciones condicionales. Donde antes había relaciones causales, ahora se sugerían correlaciones posibles. Donde antes había responsabilidades, ahora había contextos complejos. La verdad no desaparecía, pero se volvía irreconocible. Si estás llegando hasta aquí, dale like al vídeo y suscríbete, porque este proceso de dilución es una de las herramientas más efectivas para neutralizar investigaciones sin cerrarlas oficialmente. Algunos miembros del equipo comenzaron a expresar su incomodidad de manera más abierta, no como una rebelión, sino como preocupación profesional. Señalaron que los cambios propuestos alteraban el sentido del trabajo y que, de continuar por ese camino, el resultado final no reflejaría fielmente lo investigado. Esas observaciones fueron recibidas con paciencia, pero también con una creciente distancia. Se empezó a hablar de alineamiento, de visión institucional, de responsabilidad colectiva. Conceptos que, en abstracto, suenan razonables, pero que en la práctica funcionan como mecanismos de control, porque alinearse implica ceder, y ceder implica renunciar a algo. En paralelo, surgieron propuestas para cerrar etapas. Se sugirió que la investigación había cumplido ya su objetivo principal y que lo restante podía ser abordado en instancias futuras, sin plazos definidos. Esa idea, presentada como una estrategia razonable, tenía un efecto concreto: detener el avance sin admitirlo. El caso no se cerraba, pero tampoco avanzaba. Si este tipo de finales inconclusos te resulta familiar, suscríbete al canal, porque forman parte de un patrón que se repite una y otra vez. La presión comenzó a sentirse también a nivel personal. Algunos investigadores recibieron comentarios informales sobre la conveniencia de no exponerse innecesariamente. Otros percibieron un cambio en la manera en que eran evaluados o considerados dentro de la estructura. Nada explícito, nada denunciable, pero suficiente para generar un clima de advertencia. El mensaje no necesitaba ser dicho en voz alta. En ese contexto, continuar investigando con la misma intensidad empezó a parecer un acto de desafío. No porque estuviera prohibido, sino porque se había vuelto incómodo. Y cuando investigar se vuelve incómodo para el sistema reacciona. El capítulo 4 termina aquí, en el punto exacto donde la verdad, lejos de ser celebrada, empieza a ser tratada como un problema que debe ser gestionado, suavizado o pospuesto. En el próximo capítulo veremos cómo esa gestión se transforma en una orden concreta y cómo, finalmente, la investigación es interrumpida sin necesidad de clausurarla oficialmente. Las investigaciones no siempre se detienen con un documento firmado, un sello oficial o una notificación clara. En muchos casos, el final llega de una forma mucho más difícil de rastrear, a través de una orden que nunca se escribe, pero que todos entienden. Una instrucción que no necesita papel porque su fuerza no proviene del procedimiento, sino de la jerarquía. En este caso, ese momento llegó cuando ya no quedaban dudas razonables sobre la línea principal de los hechos. La investigación había atravesado fases de revisión, corrección y cautela, pero aún así había logrado construir una explicación consistente. No perfecta, no absoluta, pero suficientemente sólida como para incomodar a quienes preferían que ciertas preguntas nunca se formularan. Y fue entonces cuando el movimiento final ocurrió. Si estás siguiendo esta historia hasta aquí, dale like al vídeo y suscríbete al canal para no perder ninguna historia, porque este capítulo muestra cómo se apaga una investigación sin necesidad de cerrarla oficialmente. El cambio fue abrupto en su efecto, pero sutil en su forma. De un día para otro, las prioridades se reordenaron. Recursos que estaban asignados al caso fueron redirigidos a otras tareas consideradas más urgentes. Reuniones programadas se postergaron sin nueva fecha. Solicitudes pendientes quedaron en espera indefinida. Nada de eso, por sí solo, implicaba una interrupción formal, pero en conjunto, creaban una realidad ineludible. Ya no se esperaba que la investigación continuara. Algunos investigadores intentaron avanzar a pesar de las dificultades logísticas. Buscaron alternativas, propusieron reorganizar el trabajo, ofrecieron reducir el alcance con tal de completar al menos una conclusión final. Pero esas iniciativas encontraron una resistencia distinta a las anteriores. Ya no se trataba de sugerencias o recomendaciones, se trataba de silencios, correos que no recibían respuesta, pedidos que quedaban sin trámite, consultas
que eran derivadas de un área a otra sin resolución. El sistema había decidido no seguir. Si este tipo de finales te resulta inquietante, suscríbete al canal, porque esta es una de las formas más eficaces de neutralizar una investigación sin asumir el costo político de cerrarla. La orden superior, aunque nunca formulada explícitamente, se manifestó a través de intermediarios, no como una prohibición, sino como una constatación. Frases como, este tema ya no es prioritario, no es conveniente insistir, o, hay otros asuntos más importantes en este momento, comenzaron a aparecer en conversaciones informales. Y esas frases, en contextos jerárquicos, funcionan como órdenes, porque no dejan margen para la discusión técnica. No se basan en argumentos verificables, sino en una autoridad implícita que no necesita justificarse. Algunos investigadores preguntaron, con cautela, si existía una decisión formal de detener el trabajo. La respuesta fue siempre la misma, no. No había ninguna orden escrita, ningún cierre administrativo, ningún comunicado oficial. La investigación seguía, abierta, en los papeles, pero en la práctica, estaba muerta. Si estás llegando hasta aquí, dale like al vídeo y suscríbete, porque esta diferencia entre lo formal y lo real es clave para entender cómo operan estas interrupciones. Con el paso de las semanas, el equipo se fue disgregando. Algunos miembros fueron reasignados, otros optaron por concentrarse en nuevas tareas. El caso quedó reducido a un expediente incompleto, lleno de anotaciones, borradores y conclusiones preliminares que nunca fueron consolidadas en un informe final. Ese tipo de expediente es especialmente peligroso, no porque diga demasiado, sino porque dice lo suficiente como para inquietar a quien lo lea con atención. Por eso, con el tiempo, comenzaron a desaparecer piezas. No de forma abrupta ni evidente. Simplemente, ciertos documentos dejaron de estar disponibles. Archivos que antes podían consultarse ya no aparecían en los sistemas. Referencias cruzadas conducían a carpetas vacías o a registros genéricos sin contenido. No se trataba de una destrucción explícita. Era un desgaste progresivo de la memoria. Si este patrón te resulta familiar, suscríbete al canal, porque se repite con inquietante frecuencia en investigaciones interrumpidas. La investigación no dejó un culpable oficial, no produjo una conclusión definitiva, no generó consecuencias visibles, pero dejó algo más difícil de medir, la certeza, entre quienes participaron, de que la verdad había llegado demasiado lejos. Esa certeza no se expresa públicamente, no se documenta, pero permanece. En conversaciones privadas, en miradas esquivas, en la incomodidad que surge cuando alguien menciona el caso años después. Porque todos saben que no falló la investigación, falló la voluntad de permitir que continuara. El capítulo 5 termina aquí, en el momento exacto en que la orden superior, nunca escrita pero perfectamente entendida, logra su objetivo, hacer desaparecer una investigación sin dejar rastro de la decisión que la detuvo. En el final, veremos qué queda después de una investigación interrumpida, qué consecuencias tiene el silencio impuesto y por qué estos casos, aunque oficialmente inexistentes, siguen regresando una y otra vez. Cuando una investigación es interrumpida por una orden superior, el caso no termina, simplemente cambia de estado. Deja de existir en los registros activos, en los informes oficiales y en las agendas institucionales, pero continúa viviendo en un espacio mucho más incómodo, la memoria de quienes estuvieron allí cuando la verdad estuvo a punto de salir a la superficie. Ese tipo de final es el más perturbador de todos, porque no ofrece cierre. No hay una conclusión definitiva que aceptar o rechazar. No hay un culpable oficial ni una absolución clara. Hay, en cambio, una ausencia cuidadosamente construida. Un vacío que no puede explicarse por falta de pruebas, sino por exceso de consecuencias. La investigación que hemos reconstruido a lo largo de este vídeo no fracasó. No se perdió por incompetencia ni por errores metodológicos. Fue detenida en el momento exacto en que dejó de ser manejable. En el instante preciso en que la verdad comenzó a incomodar a las personas equivocadas. Y ese patrón no es excepcional. Si estás llegando hasta aquí y este tipo de historias te generan inquietud, dale like al vídeo y suscríbete al canal para no perder ninguna historia, porque lo que estamos viendo no pertenece solo al pasado. Sigue ocurriendo. Después de la interrupción, el caso quedó suspendido en un limbo administrativo. No cerrado, no resuelto, no archivado formalmente, simplemente abandonado. Esa ambigüedad no es accidental, es una estrategia. Un caso oficialmente cerrado puede ser reabierto. Uno inexistente, en cambio, es mucho más difícil de reclamar. Los documentos incompletos permanecen dispersos en archivos secundarios. Los borradores sin firmar no tienen valor legal. Las conclusiones preliminares carecen de peso institucional. Todo lo que podría haber construido una verdad sólida queda reducido a fragmentos que, por sí solos, no pueden sostener nada. Ese es el triunfo del silencio. Para quienes participaron de la investigación, el impacto no fue inmediato. No hubo un momento dramático de ruptura. No hubo una escena final. Lo que hubo fue una lenta normalización del abandono. El caso dejó de mencionarse. Las reuniones pasaron a tratar otros temas. Las urgencias del presente desplazaron aquello que ya no debía ser recordado. Pero la memoria no funciona como los archivos oficiales. Algunos investigadores conservaron copias personales de documentos. Otros mantuvieron notas privadas. Algunos, simplemente, conservaron recuerdos precisos de lo que se había descubierto y de cómo se había detenido todo. Esos recuerdos
acuerdos no tienen valor legal, pero tienen algo más peligroso, persistencia. Porque aunque no puedan probarse, no pueden olvidarse. Si estás escuchando esta historia y sientes que algo no encaja, suscríbete al canal, porque esa sensación es exactamente lo que queda cuando una investigación es interrumpida sin explicación. Con el paso del tiempo, el caso se transformó en un rumor interno. Una historia que se menciona en voz baja, sin detalles, como advertencia implícita. No como denuncia, sino como lección. Una forma de decir, hasta acá se puede llegar. Ese tipo de historias cumplen una función disciplinadora dentro de las instituciones. No necesitan ser oficiales para ser efectivas. Su sola existencia informal moldea comportamientos futuros. Investigadores más jóvenes aprenden, sin que nadie se los diga explícitamente, qué preguntas conviene no hacer y hasta dónde es prudente avanzar. Así, el silencio se reproduce. El daño más profundo de una investigación interrumpida no es la verdad que se pierde, sino la desconfianza que se instala. Desconfianza en los procesos, desconfianza en las instituciones, desconfianza en la idea misma de que la verdad, por sí sola, sea suficiente. Porque cuando la verdad alcanza cierto nivel de incomodidad, deja de ser un valor y se convierte en un problema. Si este tipo de reflexión te parece importante, dale like al vídeo y suscríbete, porque cuestionar estas dinámicas es el primer paso para entenderlas. Desde afuera, el caso simplemente no existe, no aparece en estadísticas, no figura en informes públicos, no genera titulares. Para la sociedad, es como si nunca hubiera ocurrido. Pero esa inexistencia es una construcción activa, no una consecuencia natural. Y toda construcción activa requiere mantenimiento. Por eso, incluso años después, cualquier intento de retomar el caso encuentra obstáculos. Archivos faltantes, falta de continuidad administrativa, falta de responsables identificables. Cada obstáculo, tomado aisladamente, puede parecer casual, pero en conjunto forman una barrera casi infranqueable. La investigación fue diseñada para no poder ser retomada. Ese es, quizás, el dato más inquietante de todos, porque demuestra que el poder no siempre necesita negar la verdad. A veces basta con dejarla inconclusa. Si llegaste hasta el final de este vídeo, suscríbete al canal, porque aquí seguimos investigando justamente esos espacios donde la verdad fue detenida antes de poder convertirse en historia oficial. Este caso no nos deja una respuesta clara sobre lo ocurrido. Nos deja algo distinto, y quizás más valioso, una comprensión profunda de cómo funcionan las órdenes superiores cuando no quieren dejar huellas, cómo operan a través de silencios, demoras, reasignaciones y ausencias, cómo logran que una investigación desaparezca sin necesidad de prohibirla. Y esa comprensión nos obliga a mirar otros casos con nuevos ojos. ¿Cuántas investigaciones, mal cerradas, no lo están por falta de pruebas, sino por exceso de consecuencias? ¿Cuántos expedientes incompletos esconden verdades que llegaron demasiado lejos? ¿Cuántas veces confundimos el silencio institucional con la inexistencia de un problema? Este vídeo no pretende ofrecer certezas absolutas, pretende incomodar, porque la incomodidad es, muchas veces, lo único que queda cuando la verdad fue interrumpida. Y mientras existan casos que desaparecen justo cuando parecen resueltos, mientras sigan existiendo órdenes que no se escriben pero se obedecen, estas historias seguirán siendo necesarias. Gracias por llegar hasta el final. Dale like al vídeo y suscríbete al canal para no perder ninguna historia, porque aquí seguimos investigando aquello que alguien decidió que no debía investigarse más.